Y bueno, pues vamos a hablar acerca de una actitud de gracias. Esa es la posición que debemos de tomar delante de nuestro Padre Celestial, teniendo pues una actitud de verdadero agradecimiento eh, pues por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hubo un jovencito que hizo una historia, contó su testimonio, su historia en algún momento, eh, que posteriormente pues se convirtió en un adulto grande. Ya tenía alrededor de prácticamente 70 años. Y bueno, este joven pues utilizó durante mucho tiempo a un lazarillo, un perro muy especial, muy particular, porque ella perdió, este joven, perdón, perdió pues sus ojos a través de una infección, y pues a final de cuentas no pudo haber un reemplazo de sus cristalinos, y pues simplemente fue la condición de dolor que estuvo viviendo durante mucho tiempo. En alguna ocasión fue a un encuentro en una iglesia, y de repente pues este joven llegó al punto de encontrarse propiamente con el Espíritu Santo de Dios. Y bueno, en ese momento este joven refiere que el dolor de su condición, al no tener ya su vista, al pasar por muchas situaciones en donde de alguna manera con la condición que presentaba, pues al encontrarse con el Espíritu Santo ese dolor desapareció, no estuvo presente. Después empezó a asistir a una iglesia en aquellos tiempos, y pues gracias a Dios el Espíritu Santo tuvo a bien derramarse en su vida, y pues hubo una manifestación increíble al ungir a este joven con aceite en aquel momento. Pues se limpiaron su mirada. Cuando él retira el exceso de aceite que había quedado, pues simplemente empezó a ver. Dios obró un gran milagro en ese momento, empezó a ver el altar de comunión, y pues llegó el momento en el que esto pues fue algo pues sorprendente, ¿verdad? Y en ese sentido eh, llegó el punto en el que hizo la gran declaración de lo que todos quisiéramos escuchar en algún día, ¿verdad? Cuando sucede una situación milagrosa de esa naturaleza. Y si se le preguntara a este joven quién fue, quién hizo esto, pues él de inmediato, sin pensarlo dos veces, en automático su declaración es: Jesús me sanó. Y bueno, llega el momento en el que hace la observación más completa todavía: nunca me cansaré de darle gracias. Entonces, mis amados hermanos, el día de antier, pues leíamos la palabra de ánimo del apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí en Filipenses 4:6, que decía que en toda ocasión, con toda oración y ruego, deberíamos de presentar nuestras peticiones a Dios, dándole gracias en todo momento. Bueno, pues el día de hoy vemos llevando a la práctica estas propias instrucciones al apóstol Pablo, así como le pedía a la iglesia de Filipos que fuera una condición de gratitud en todo momento, en llevar nuestras oraciones, nuestro comentario delante de Dios con acción de gracias. Bueno, pues asimismo Pablo, junto con este joven, pues también estaba constantemente dándole gracias a Dios. Tenía una actitud propia de gratitud. La alabanza, pues sabemos ya, después de mucho tiempo de estar estudiando esto, es solamente dar gracias y dar gloria a Dios por ser quien es. Por lo tanto, mis amados, la acción de gracias es darle la gloria a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Ya hemos pedido que hagamos un ejercicio constantemente de recordar, ¿verdad? De hacer un análisis en nuestra vida y ver qué realmente fue lo que Dios ha hecho, y darle toda la gloria, todo el crédito. Darle la gloria a Dios es darle el crédito por lo que ahora ustedes y yo comprendemos que Dios ha hecho en nuestra vida.
y debemos ver toda nuestra vida bajo esta lupa, bajo esta óptica, mis amados. Hoy vamos a ver en los pasajes que vamos a leer, pues en definitiva, cómo el mundo puede dividirse en dos categorías. Aquellos que reconocen a Dios, que tienen el amor, el temor de Dios, ese temor reverente, ¿verdad? Y que le dan gracias a Dios, y aquella otra categoría de aquellas personas que pues simplemente no lo hacen, que viven su vida solamente por vivirla y pues no tienen a bien reconocer que todo lo que tienen, todo lo que poseen, pues es simplemente por la gloria y la gracia y la misericordia de Dios. Creo que todos los que estamos aquí presentes, quienes escuchamos estos devocionales, pues ya estamos bien convencidos, ¿verdad? Y entendidos y enterados de que pues de la mano de Dios tomamos todo, de la mano de Dios proviene todo. Él es el que nos sustenta, Él es el que nos provee propiamente, Él es nuestro Jehová Jireh, y de su mano tomamos absolutamente todo, desde la vida que Dios nos da hasta toda la condición que podemos vivir en cuanto a los recursos que tenemos, el intelecto, la capacidad de cualquier índole, todo proviene de Dios, mis amados. Entonces, yo quisiera preguntarte el día de hoy, ¿cómo podrías hacer o qué podrías hacer para cultivar una actitud de agradecimiento desde lo profundo de tu corazón? Bueno, el Salmo número 116, del versículo 12 al 19, nos da una referencia bien clara de cómo podemos ofrecer públicamente un sacrificio de acción de gracias delante de nuestro Dios. Vamos a leer el Salmo número 116, del versículo 12 en adelante, y dice la palabra de Dios: ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Hazte esa pregunta. ¿Qué podrías darle a Dios? ¿Qué podrías pagar? ¿Qué podrías ofrecerle por todos los beneficios que Dios te ha dado, ha hecho contigo? Bueno, dice la palabra de Dios en el versículo 13: tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimad es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Fíjense qué hermosas palabras nos ofrece este salmo, pues para reconocer, ¿verdad?, que Dios ha hecho todo por nosotros. Y quiero decirles, mis amados hermanos, que no basta con dar gracias a Dios en la privacidad de nuestra casa, en nuestra condición de intimidad para con Él. Hay algo significativo, mis amados, en el hecho de reunirnos, en el hecho de atender a la santa convocación que Jehová nos hace, que el Eterno nos hace, y reunirnos para darle gracias a Dios públicamente, en presencia de todo su pueblo, dice el versículo 14 de este Salmo 116. Y en la traducción del mensaje, el salmista pues se hace una pregunta muy retórica y dice: ¿qué puedo dar en respuesta a las bendiciones que Dios ha derramado sobre mí? Tomémoslo desde esa traducción, mis amados. ¿Qué puedes dar? ¿Qué tú podrías ofrecer? ¿Qué podrías verdaderamente dar en respuesta a todo aquello que has recibido de bendición de parte de Dios? ¿Qué podrías hacer? Bueno, realmente Dios ha sido tan bueno con nosotros, ¿verdad? En este caso, el salmista reconoce cuán bueno ha sido Dios para con él y se siente agradecido porque su futuro ahora también está asegurado. Miren, no solamente es lo que recibimos en el instante, no solamente es lo que recibimos, mis amados hermanos, en el presente, o lo que ya pudimos haber recibido en el pasado.
también tenemos que observar lo que Dios ha declarado en bendición para nuestras vidas, en ese futuro asegurado. ¿Se acuerdan de la declaración de el libro de Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11, que dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de ti, dice el Señor. ¿Ah? Sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte una esperanza, un futuro que tú necesitas. Eso es lo que dice Jeremías 29:11. Por lo tanto, mis amados, tú y yo tenemos ahora asegurado en nuestro futuro, así como en su momento reconoció el salmista que en Cristo, ¿verdad? Aunque todavía no venía Jesucristo a esta tierra, pero reconocía que ese Dios vivo y verdadero, ese Jehová de los ejércitos, tenía un plan perfecto para su vida y tenía su futuro asegurado. Mas ahora ustedes y yo tenemos más bendición todavía, porque nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, cumplió con el objetivo por el cual vino a esta tierra, que es de ofrecerse en sacrificio, ¿verdad? Un sacrificio perfecto, absoluto, para que tú y yo pudiéramos ahora tener la salvación y vida eterna. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 15, y esto es lo que tú y yo ya tenemos que abrazar en lo profundo de nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, cuando llegan a las puertas de la muerte, Dios escoge a los que le aman, a los que lo aman. Pero en la versión Reina Valera, que normalmente leemos, dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Mis amados, cuando tú y yo partimos de este mundo, cuando somos llamados a la presencia de Dios, quiero decirte que esa condición de muerte física es estimada por Dios. Le es grato, para que me entiendan. Y tú y yo podríamos decir, ¿cómo le va a ser grato a Dios el que yo me muera? Pues exactamente la misma condición que tenemos cuando reconocemos lo que el apóstol Pablo decía. Para mí, el vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Cómo va a ser ganancia cuando muriéramos a esta vida? ¿Cómo podríamos ver una ganancia? Bueno, cuando nosotros ya tenemos la clara concepción de la salvación y vida eterna, de lo que Jesucristo nos ha ofrecido, que si Él resucitó y que si Él vive, tú y yo viviremos, ¿verdad? Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bueno, cuando tenemos esa clara convicción y estamos verdaderamente convencidos de eso, bueno, mis amados, quiero decirles que verdaderamente Dios se regocija a través de nuestra muerte física. ¿Por qué? Porque ahora estamos con Él. Justo cuando tú y yo partimos de este plano existencial, cuando somos llamados a la presencia de Dios, nuestra vida no acaba, sino realmente empezamos a vivir. Empezamos a vivir en la gloria de Dios, en la presencia del Todopoderoso. Y no va a ser una vida que tenga un fin o un término, sino que será para vida eterna, mis amados. Entonces, debemos dar gracias, pues por todo lo que Dios ha hecho en el pasado, como les digo, así como lo declara el salmista ahí en el versículo 16, tú has roto mis cadenas. Yo creo que todos los que estamos aquí ya nos hemos dado cuenta de cómo Jesucristo ha roto nuestras cadenas. Por su gracia somos libres. Tú me podrás decir, pastor, yo nunca he sido encadenado, nunca he sido puesto en una cárcel, yo siempre he vivido libre. Te quiero decir que no es cierto. Durante todo el tiempo que viviste sin Cristo, simplemente estuviste atado en cadenas, en esas cadenas espirituales, estuviste atado en tu pecado y estuviste prisionero del enemigo. El enemigo hacía contigo lo que quería. La gloria sea para el Señor, porque ahora en Cristo Jesús, Él nos ha roto las cadenas, nos ha dado la libertad. Hoy tú y yo podemos levantarnos con autoridad sobre el pecado y decirle, no te necesito más en mi vida. Entonces, esto es lo que tenemos que vivir. Y con esto, pues muchas veces vemos que la acción de gracias es fácil. Es fácil cuando empezamos a comprender todo esto. Y levantamos nuestras manos y le decimos, Señor, muchas gracias. Gloria a tu nombre porque me has liberado, porque entiendo todo esto. Pero muchas ocasiones, mis amados hermanos, así como lo dice el versículo 17,
que dice, te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Bueno, en ese preciso instante, muchas veces se nos hace muy difícil ofrecerlo porque es un sacrificio, mis amados. ¿Por qué? Porque un acto de acción de gracias, cuando las cosas van mal, vale más que 1000 veces darle gracias a Dios cuando las cosas van al gusto de nuestra complacencia, cuando tú y yo estamos pasando por momentos de bonanza. Qué fácil es levantar las manos y decirle gracias, Señor, porque mi economía está sólida. Gracias, Señor, porque estoy sano. Gracias, Señor, porque mi relación con mi cónyuge está de lujo, está de super maravilla. Gracias, Señor, porque mis hijos están sanos. Gracias porque tengo un trabajo. Gracias por... Y cuando todo va bien, pues es bien fácil levantar las manos y expresar nuestra gratitud. Pero hoy el Señor te quiere llevar a que analices y que verdaderamente veas cuán difícil es levantar las manos cuando están las cosas críticas, cuando estás pasando por un desierto, cuando estás pasando por una necesidad, cuando estás pasando por un apuro, cuando tu salud está mermada, cuando de repente estás sufriendo el dolor físico de una condición de salud que no se ha podido controlar. ¿Cuán difícil es eso, mis amados? Pero hoy tú y yo estamos aprendiendo que es un acto correcto de sacrificio cuando tú y yo levantamos nuestras manos y le decimos, Señor, gracias. Gracias aún en medio de esta circunstancia. Gracias aún en medio de esta situación que estoy pasando, porque yo sé que todo esto me conviene. Reconozcamos cuando declaramos la palabra emuná, ¿se acuerdan? Todo proviene de Dios, porque todo viene porque Dios así lo quiso. Y si Dios nos está permitiendo pasar por ciertas situaciones, gloria a Dios. Sabemos que Él así lo quiso porque todo lo que nos suceda nos va a servir para bien. Dios siempre va a transformar todo lo que para nosotros en un momento dado es de desdicha, de dolor, de desánimo, de necesidad, de apuro, Dios lo va a transformar en bendición. Y todo nos va a dar una enseñanza. Entonces, cuando nosotros levantamos nuestras manos, cuando algo está mal para nuestra percepción, quiero decirte que para Dios es correcto lo que estás pasando. Es difícil de repente comprender esto, mis amados hermanos, pero es necesario que ustedes y yo ya aterricemos correctamente en esta doctrina de lo que Dios hace en nuestras vidas para llevarnos a la estatura del varón perfecto, para hacernos crecer espiritualmente, para fortalecer no solamente nuestra condición física, nuestro ánimo, nuestra alma. Él quiere fortalecer verdaderamente lo que va a trascender. Él quiere fortalecer primeramente nuestro espíritu. Porque una vez que se fortalece el espíritu, mis amados, cualquier situación, cualquier circunstancia que podamos pasar, ya la tenemos solucionada. Porque cuando nuestro espíritu está fuerte, está verdaderamente como Dios quiere que esté, mis amados, déjenme decirles una realidad. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y empezamos a ver las cosas desde la óptica de Dios. Y nos damos cuenta de que cuando efectivamente estamos en una crisis, sí podemos ver el peligro, sí podemos estar en una angustia de repente, en una condición, pero de inmediato, después de ver esa situación, nuestro espíritu nos lleva a comprender que allí hay una esperanza, que después del peligro podemos ver la oportunidad que Dios nos da para seguir creciendo en nuestro espíritu, mis amados. Y eso es lo que va a trascender. El salmista dice ahí entre los versículos del 17 al 19, te ofreceré un sacrificio de gratitud e invocaré, Señor, tu nombre. Ofrecer un sacrificio, mis amados, siempre va a conllevar a traer algo que nos pesa, que nos duele, que de alguna manera nos costó, ¿verdad? Cuando se ofrecía un sacrificio delante de Dios, pues traían a un animal, ¿verdad? Ya sea un becerro, ya sea un carnero, un cordero, una paloma, lo que según la situación que estaban pasando, pues la ley les ordenaba que trajeran. Y bueno, eso les costaba.
Y tan les costaba que llegó el momento en que el hombre, como siempre, ¿verdad? Tratando de darle la vuelta a Dios o queriendo mentirle a Dios, pues después, para que no les costara tan caro y no fuera un sacrificio tan oneroso, pues compraban por allí un becerro que se había despernancado, un animal que ya estaba próximo a morir, un animal enfermo, y entonces era lo que traían en sacrificio. Pero nos damos cuenta de que eso no lo había pedido Dios y por eso, ¿verdad? Pues simplemente querían hacer cosas que no. Entonces, dice, cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, o sea, abiertamente, en público. Dice, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya, dice, acaba con su aleluya, con un alabado sea el Señor. Recuerden que aleluya es una de las pocas palabras hebreas que han pasado a formar parte ahora hasta de nuestro propio lenguaje. Y no solo de nuestro lenguaje. Este aleluya se utiliza prácticamente en todos los lenguajes y declara exactamente lo mismo. Alabado sea el Señor. Alabanza para Dios. Es una llamada para que tú y yo alabemos a Dios como Él se merece. Entonces, por último, en este punto, mis amados, el salmista recuerda su angustia del versículo 1 al 4, ¿verdad? Pero también recuerda la misericordia de Dios del versículo 5 al 11 del Salmo 116. Y pues termina con una gran gratitud del versículo 12 al 19. Entonces, en este salmo tenemos estas tres partes, cómo se divide el salmo para que lo podamos recordar. Cada que leamos ese salmo, recordemos que del versículo 1 al 4, el salmista expresa y recuerda toda su angustia, todo lo que vivió, lo que pasó. Del versículo 5 al 11, recuerda cómo fue la misericordia de Dios derramada sobre su vida y obtuvo bendición aún en medio de su angustia o sobre su angustia. Y del versículo 12 al 19 termina con una gran gratitud, expresando la gratitud que siente hacia ese Dios que lo miró con misericordia en su angustia. Entonces, ahora tú y yo, ¿qué podremos decirle al Señor? Señor, ¿cómo podré jamás agradecerte lo suficiente? Gracias, Señor, porque me has salvado. Gracias por toda tu bondad para conmigo. Hoy, Señor, levantaré mi voz para darte gracias en tus atrios, con tu pueblo, delante de quien sea, dando testimonio de tu poder que ahora por misericordia has vertido en mí. Me has hecho sentir tu amor, tu presencia, tu misericordia, tu gracia. Y por eso hoy levanto mis manos, levanto mi voz. ¿Se han dado cuenta, mis amados hermanos, que cuando nos reunimos en la congregación a, a alabar a Dios y cuando estamos en el periodo de propiamente alabanza y adoración, muchas veces les pido que levanten sus manos a Dios y que con sus propias palabras empiecen a entonar un cántico nuevo, un cántico de gratitud, de adoración, de alabanza. Mis amados, en ese momento, cuando yo les pido que por favor se aseguren de levantar su altar de adoración, justamente es eso, que vengan delante de Dios con un sacrificio de alabanza, de gratitud, por todo lo que Él es, por todo lo que Él ha hecho y, ¿por qué no?, por todo lo que Él hará por nosotros. Dios es fiel. Amén. Esto nos lleva pues ahora a empezar con la carta a los Colosenses. Es una carta hermosa, mis amados. La vamos a ir desglosando poco a poco en el transcurso de la próxima semana. Hoy vamos a empezar. Y vamos a leer del primer capítulo de Colosenses, del primer versículo hasta el versículo 23. Y aquí pues obvio, la palabra de Dios nos enseña a dar gracias a Dios continuamente. Es una carta de las llamadas Paulinas. Recuerden que el apóstol Pablo escribió 13 cartas y a ese conjunto de cartas se les llama las cartas Paulinas. Posteriormente vemos que también hay otro tipo de cartas de otros apóstoles, de otros escritores, a las que se les llama cartas universales. Bueno, dentro de las cartas Paulinas está la carta a los Colosenses. Y pues vamos a iniciar el día de hoy con la lectura de esta carta y pues la bendición de lo que Dios trae a nuestras vidas a través de esta bendita palabra.
Y dice el apóstol Pablo, está escribiendo él y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos, a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos, de la cual ya han escuchado por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes, desde el día en que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad, como lo han aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha declarado su amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Fíjense qué interesante es escuchar esta palabra, porque pues hemos quedado que esta palabra es para nosotros. Si pudiéramos llevar esta condición al tiempo actual, pues estaríamos leyendo solamente de esta manera. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en aljaba de Dios. Gracia y paz sea para ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y así, toda esta carta, mis amados hermanos, pues también es propia para nosotros. Hagámosla nuestra. Aquí nos enseña claramente cómo dar gracias continuamente a Dios. Fíjense, les voy a comentar algo. Incluso en las sociedades secularizadas de hoy en día, o sea, las que viven solamente en el mundo, que no conocen del amor y del temor de Dios, pues la mayoría de las personas, ¿verdad?, reconocería que Jesucristo ha sido una gran figura histórica. Y mucha gente podría hacer que lo pudieran equiparar a Moisés, a Buda, a un Sócrates, a algunos grandes líderes religiosos que ha habido a lo largo de la humanidad. Pero yo quiero preguntarles algo. ¿Acaso Jesús, acaso nuestro Señor Jesús es el único y universal Salvador del mundo? ¿Tú qué responderías? Yo sé cuál es la respuesta de todos aquellos que hemos confiado en Cristo genuinamente, ¿verdad? Pero miren, esta pregunta
ha sido tanto objeto de debate en el siglo I, cuando recién sucedieron las cosas después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo con la iglesia primitiva, pues como lo es ahora en este siglo XXI, mis amados. Ya más de 20 siglos, más de casi 2000 años que se ha estado tratando este tema, pero fíjense bien que para aquellos que vivían en aquel momento en Colosas, en esa ciudad, pues había ciertas fuerzas de la naturaleza que estaban al mismo nivel que Jesús en aquel tiempo. ¿Va? En la carta que les escribe Pablo, declara con gran humildad y una delicadeza, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, declara que Jesús es el único y universal Salvador del mundo. Él es el único, no va a haber otro más, no va a poder haber ningún otro Salvador del mundo. Los judíos siguen en espera del Mesías, no reconociendo que Jesucristo ya vino, ¿verdad? Pero nosotros que ahora vemos la realidad de cómo Cristo vino en carne y sangre, murió por nuestros pecados, resucitó, venció a la muerte, pues ahora tenemos una claridad y ahora tú y yo podemos declarar con toda certeza y seguridad que Jesucristo es el único y universal, o sea, el absoluto Salvador del mundo. Y Él es el único que merece nuestra alabanza, Él es el único digno, Él es el que merece nuestra adoración y nuestra acción de gracias. Simplemente el versículo 3 declara que es el Dios y Padre. ¿Verdad? Así de sencillo, mis amados hermanos. Entonces, fíjense bien, al orar por los colosenses, Pablo da gracias a Dios por la fe de ellos. Yo quiero llevar esta condición a que esta palabra también ha sido declarada para nuestras vidas. Pablo en esta carta está orando por ti y por mí. Y obviamente, pues nosotros como líderes en este momento, sea pastora, sea yo como pastor, sean mis hermanos en el liderazgo de la oración e intercesión, mis hermanos los ancianos, gente que está en liderazgo, siempre estamos orando por ustedes, dándole gracias a Dios por la fe que ahora ustedes están mostrando para con Jesucristo. Y sobre todo, estamos dándole gracias a Dios por el amor que ahora emana de la esperanza que nos aguarda en el cielo. Porque ahora ustedes y yo tenemos la esperanza en Cristo Jesús. Y de esa esperanza, pues brota como ríos de agua viva, dice la palabra de Dios, ese amor que nosotros podemos extender a los demás. Pablo en ese momento está orando para que ellos en respuesta estén también agradecidos a Dios. Hoy pido a mi Dios Todopoderoso que también ustedes siempre estén movidos a tener esa actitud de gratitud. Miren, en los versículos del 9 al 11, Pablo resume las maneras en las que él mismo está orando para que la fe de los de Colosas y ahora la fe de los de Aljaba de Dios se desarrolle, crezca, madure. Y está pidiendo para todos nosotros sabiduría y comprensión espiritual. O sea, está pidiendo también fecundidad y conocimiento de Dios, así también como la perseverancia con paciencia, hasta que seamos llamados delante de Dios o que Jesucristo venga por su iglesia y nos lleve con él, ¿verdad? Entonces, fíjense bien que la lista va acrecentándose, va de menos a más, en el que cada condición, ¿verdad? Cada cualidad que presenta esta lista de oración es el fundamento de la siguiente petición. Y por lo tanto, mis amados hermanos, acaba con un punto esencial, dando gracias con alegría al Padre Celestial. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que ver que pues tenemos que estar en esa misma sintonía. Recuerden que cuando venimos a la lectura, al estudio de la palabra de Dios, pues justamente es para estar en el mismo nivel, para comprender todo esto, para tener sabiduría de lo alto y que todo esto que estamos estudiando, leyendo, pues lo pongamos en obra, lo pongamos en práctica. Mis amados, Pablo está orando para que den gracias al Padre, a ese Padre Celestial, por transferirlos, o sea, por sacarnos del dominio de la oscuridad
y traernos al reino de su luz admirable. Amén. Pedro en algún momento también oró de esa misma manera, donde también da gracias a Dios porque nos saca del reino de las tinieblas, de ese mundo de oscuridad en donde tú y yo andamos, para traernos al reino de la luz admirable. Entonces, mis amados hermanos, Pablo también da gracias, ¿verdad? Porque ahora tú y yo también tengamos esa condición de darle gracias a Dios, porque ya reconocemos esa verdad. ¿De dónde Dios te rescató? ¿Cuál verdaderamente es tu condición de pecado, de concupiscencia, de donde Dios te rescató? Cada quien sabemos nuestra verdad. A lo mejor fue del chisme, de la mentira, de la pornografía, de la lascivia, de, yo no sé, del robo, a lo mejor hasta de un homicidio. Yo no sé realmente de dónde el Señor te haya sacado. De una relación incorrecta, de una relación que no te iba a llevar más allá que a un fracaso y a un dolor, y Dios te rescata de toda esa condición. Y bueno, pues el Señor empieza a poner el orden en nuestras vidas. Nos da redención y perdón de nuestros pecados. Y ahí entre los versículos del 13 al 14 dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y el perdón de nuestros pecados, mis amados. Aquel a quien debemos verdaderamente dar gracias, pues es al que es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es ese? Velo en el versículo 15 de Colosenses 1. Te lo voy a leer desde la versión del mensaje y dice, vemos a este Hijo y vemos al Dios que no se puede ver. Para todas aquellas personas que todavía dudan que Jesucristo es el Dios vivo y verdadero, que decidió dejar su trono, que decidió dejar su reino y venir a este mundo en carne y sangre, pues aquí nos da la clara idea de que Jesucristo es el mismo Dios vivo y verdadero, hecho carne, que se muestra. ¿Por qué? Porque es la imagen del Dios invisible. Y verdaderamente es cuando tú y yo vemos a Jesucristo, pues también estamos viendo al Padre. Y Jesús, pues es aquel por medio de quien todas las cosas fueron creadas. Nuevamente recalca Pablo de que Dios, ese ente creador, pues es el mismo Jesucristo. Por medio de él fueron todas las cosas creadas. Todo fue creado por Jesús y para Jesús. Todo fue creado por Dios y para Dios. Todo empezó en él y tiene su propósito en él. Amén. Así es. Eso lo dice ahí el versículo 16, léanlo. Por lo tanto, Jesucristo pues es la cabeza de la iglesia. En el versículo 18 lo declara. Y Él es toda la plenitud de Dios porque reside en Él, en Jesucristo mismo. En Jesucristo reside toda la plenitud de Dios, toda la gloria de Dios. Véanlo en el versículo 19. Jesús ha hecho la paz con Dios, ¿verdad? Ahora ustedes y yo tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5.1 así lo declara, pero también Colosenses 1.20 nos dice claramente que mediante la sangre que derramó Jesucristo en la cruz, ahora ustedes y yo, cuando venimos a ejercer fe en esa acción redentora, tenemos paz para con Dios. Amén. Entonces, Dios nos ha permitido reconciliarnos con Él. La gloria sea para el Señor, mis amados. Tú y yo teníamos una disputa con Dios por nuestro pecado. Dios simplemente nos ama a todos y cada uno de sus seres creados por Él, pero Él rechaza abiertamente el pecado, mis amados. En la sangre de Cristo, que ahora ha venido a limpiar nuestra vida de toda maldad, de todo pecado, pues tenemos reconciliación con Dios. Ahora tú y yo somos santos a los ojos de Dios. Somos sin tacha y libres de toda acusación. Mis amados, ¿se han dado cuenta de que en las cartas
nos damos una idea bien clara de a quién Dios considera santos. Bíblicamente, una persona que es considerada santa es una persona que está apartada por Dios para un objetivo en particular. Y tú y yo, todos los que estamos aquí, hemos sido apartados por Dios para su propósito, ¿verdad? Si se dan cuenta, en todas las cartas se dirige a los santos que están en Colosas, que están en Aljaba, es decir, se dirige a gente con vida en ese momento. No dice la palabra de Dios a los santos que estuvieron en tal o cual ciudad, o a los santos que hicieron tal o cual milagro y que solamente ellos son los considerados santos. No, realmente tú y yo somos santos. Somos santos ante los ojos de Dios porque Dios nos mira a través del filtro de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Y ahora Él nos ve sin arrugas, sin mancha, y nos ve libres de toda acusación. Mis amados, quiero decirles que esto es lo medular, esta es la base fundamental del Evangelio de Jesucristo. Este es el Evangelio por el que damos gracias a Dios, reconociendo, como lo dice del versículo 18 al 20, que Jesucristo es el principio, Él es el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero, porque Él es el único digno. Mis amados, Él resucitó verdaderamente a la condición de muerte para siempre y por siempre. O sea, resucitó a la vida eterna y Él ya no puede morir. No así, por ejemplo, lo que sucedió en los milagros que el mismo Señor Jesús desarrolló, los milagros que Dios hizo a través de la vida de Eliseo, de Elías, en donde resucitaban personas, pero después esas personas morían nuevamente ya para la eternidad, ¿verdad? Para esperar el juicio. Mis amados, Cristo Jesús venció a la muerte y Él es el primogénito de la resurrección absoluta. Entonces, ahora Él se ha convertido, al decir primogénito, es porque es el primero de la descendencia, el primer hijo que está en esa condición. Luego entonces, si Él es el primero, pues todos nosotros vendremos a ser los que sigamos a esa realidad de la resurrección. Aquí es a donde tenemos la gran esperanza, porque si Cristo vive, tú y yo viviremos. Esa es la realidad de lo que vivimos. Y todo esto es porque dice la palabra de Dios, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su gloria, con toda su plenitud. Y por medio de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas. Y ahora pues tú y yo estamos reconciliados con Dios. Bendito sea Él. Bendito sea el Eterno. Mis amados, el mérito que nuestro Señor Jesucristo logró allí en la cruz del Calvario debe ser lo harto suficiente como para que tú y yo en todo momento estemos agradecidos con Dios. Tenemos una esperanza, tenemos una fe. Ahora sí podemos declarar lo que el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. Esto quita de nosotros todo temor, para que el día en que seamos llamados ante la presencia de Dios, vayamos gozosos, mis amados. Que no tengamos miedo a perder esta vida física, que no tengamos miedo, porque la gente que tiene miedo es porque tiene una incertidumbre, porque no tiene conocimiento, no tiene una convicción de lo que va a suceder a continuación después de su muerte física. Pero ahora, gloria a Dios, porque tú y yo tenemos una convicción, tenemos una certeza, una seguridad. Eso es lo que es la palabra fe. Hebreos 11:1 lo declara muy, muy puntualizado. Después la fe, la certeza de lo que esperamos, convencidos de lo que no vemos. Hoy tú y yo tenemos la certeza de la resurrección, eso es lo que esperamos.
la certeza de que un día vamos a estar cara a cara delante de Dios. Eso es lo que buscamos, eso es lo que esperamos, ¿sí o no? ¿O qué te mueve propiamente para buscar la presencia de Dios? A mí en lo personal, mis amados hermanos, me mueve la esperanza de un día ver cara a cara a Dios. Eso es lo que yo espero. Entonces la fe es la certeza de lo que yo espero. Mi fe me lleva a tener certeza de que un día voy a ver cara a cara a Dios. Eso es lo que yo espero. ¿Qué esperas tú? Bueno, y dice, convencido de lo que no ves. Obviamente yo no sé cómo va a suceder. No sé cómo va a ser mi cuerpo glorificado, no sé cómo va el Señor a resucitarme, no sé cómo va a pasar esa condición, no sé muchas cosas que todavía se quedan como un misterio porque Dios no lo reveló y lo veremos en su momento, ¿verdad? Pero de lo que sí estoy convencido, ¿verdad? Que aunque no veo o no entiendo cómo van a ser las cosas, mi fe me alcanza para declarar que si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Entonces, la fe me lleva a tener una certeza de que verdaderamente veré cara a cara a Dios, tendré resurrección y vida eterna. Y convencido estoy, aunque no sé de qué manera va a ser. Todavía dentro de la revelación que Dios dejó para nuestras vidas, no está estipulado cómo va a ser a plenitud. Nos deja ver pequeños indicios, pero tú y yo tenemos que estar ciertos en eso. Amén. Así como Pablo lo pudo declarar. Así también como el Salmo número 116. Ese salmista dijo allí en el versículo 15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Así como tenemos que entender que para Dios es de estima el día que tú y yo muramos a esta vida, el día que tú y yo partamos a la presencia de Dios y que Él lo tiene por estima, con agrado, ¿verdad? Pues así lo tenemos que ver. ¿Y todo para qué? Pues para comprender que es lo mejor que nos puede suceder, mis amados. Entonces hay que darle gracias a Dios. Gracias por la paz que ahora vive en nuestras vidas, ¿verdad? Gracias por la paz que ahora tenemos, aún en medio de circunstancias de tribulación. Gracias por la paz que nos infunde para el día en que seamos llamados a su presencia. Tú y yo vamos a ir en paz. Tú y yo vamos a tener una gloriosa manifestación de la presencia de Dios en la eternidad. Y esto, pues, mis amados, nos tiene que llenar de ánimo, ¿verdad? Porque obviamente tenemos la certeza. No hay incertidumbre. Tenemos la confianza, tenemos la fe. Hay que darle gracias a Dios porque ahora estamos reconciliados con Él. Mis amados, cuando nosotros humanamente tenemos a un enemigo y que está en una condición de constante batalla, pelea contra nosotros, pues es pesado llevar esa situación. Se hace insoportable la vida cuando hay disputa constante, pelea, lucha, ¿verdad? Pero cuando hay una reconciliación, pues la gloria sea para el Señor porque hay paz, hay bonanza, hay tranquilidad, ¿verdad? ¿Qué pasa muchas ocasiones cuando como pareja, entre esposos, pues hay una pelea, hay alguna discusión fuerte, una situación de esa naturaleza y después viene la reconciliación? Gloria a Dios, ¿verdad? Porque hay una época de bonanza, de tranquilidad y de paz. Ahora ustedes y yo estamos reconciliados con Dios, no por nuestros méritos, no por lo que hayamos hecho, no porque nos hubiésemos ganado la reconciliación, el perdón y el favor de Dios, no, sino que ahora estamos reconciliados con Dios por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, porque se hizo el intercambio de vidas, nuestra vida por la vida de Jesucristo. Y por eso, ahora, por el mérito de nuestro Señor Jesús, tenemos el derecho, fíjense bien, el derecho de la reconciliación con Dios. Y ahora tú y yo lo estamos viviendo. Estamos en bonanza, estamos en paz, vivimos la gracia de Dios, el gozo de nuestro Señor
en nuestro corazón. Hay que darle gracias a Dios por darnos el inmenso privilegio, mis amados, de poder proclamar el Evangelio de Jesucristo. Tenemos el privilegio de poder llevarlo a toda criatura. Y tenemos ahora el privilegio de ver cómo otras personas son liberadas, así como tú y yo lo fuimos en su momento, son reconciliadas con Dios y ahora también vendrán a la gracia de nuestro Señor Jesucristo para obtener paz y gozo en su corazón. Mis amados, nosotros hemos sido llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si nosotros verdaderamente entendemos el amor que Dios ha derramado en nuestras vidas, también tendremos que entender que Dios quiere derramar ese amor a muchas otras personas. Y por eso es la invitación constante de predicar el Evangelio, de compartir todo lo que estamos viviendo, porque de esa manera es que vendrán muchas personas a los pies de Cristo y traeremos fruto y fruto en abundancia. Le arrancaremos al enemigo de nuestras almas, todas aquellas almas que Dios permita que tú y yo llevemos a los pies de Dios. Amén. Este es el tema del día de hoy, mis amados. Vamos a darle la gloria a Dios. Vamos a orar